Juan capítulo 5. Mismo plan de siempre. Leo el pasaje que nos corresponde, oramos y lo estudiamos. Dice así, a partir del versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, y en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Oramos. Padre, te damos tantas gracias por este pasaje, por este libro, por este autor. Y Padre, al estudiar este último pasaje de este libro, te pido que si hay algún cabo suelto, Padre, que lo ates. Si hay algún concepto no claro, que lo clarifiques. Si hay alguna pregunta no respondida, que la respondas. Padre, a fin de que este libro no sea solamente, o que este estudio no sea solamente un estudio, pero que sea realmente la conclusión de este libro, para que podamos entender cuál es el propósito y cuál fue el propósito por el cual lo pusiste en la Biblia. Y Padre, que te podamos ver a ti. Jesús, te damos gracias porque la Biblia se trata de ti, y te pido que te manifiestes en esta tarde, porque queremos verte, Jesús. Y sabemos que si podemos verte, que todo cambiará. No queremos que este tiempo se trate de nosotros, no queremos que este tiempo se enfoque en nosotros, queremos enfocarnos en ti. Te amamos, Jesús, es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Okay. Entonces, el estudio pasado, y ese estudio es un poco raro suena un poco raro porque tiene unos conceptos raros. La semana pasada vimos el concepto medio raro del agua, la sangre y el espíritu, y simbolismos, y qué significa esto. Hoy vamos a ver unos cuantos conceptos raros como pecado de muerte y pecado que no es de muerte. De hecho, cuando lo estaba leyendo, a lo mejor surgieron estas preguntas, ¿de qué está hablando? Si alguno ve un hermano que está pecando, pero no de muerte, y no digo que pida si es de muerte, es como que bien raro. Entonces, sí son cosas que son altamente debatidas, que aún los comentaristas no se ponen de acuerdo. Entonces, se podría decir que es un poco confuso, pero al mismo tiempo, el contenido de esta carta y de este pasaje es bien sencillo. Y si puedo resumir el mensaje que vamos a ver hoy a dos conceptos, es esto. Uno, tenemos que creer en Jesús. Y no solamente creer en Jesús, creerle a Jesús. Creer lo que dice la Biblia acerca de Él, creer que Él realmente es Dios, que Él realmente es hombre, que Él realmente vivió la vida perfecta, que Él realmente murió en la cruz, que Él realmente resucitó al tercer día. Creer que realmente tomó nuestros pecados, que borró nuestras culpas. Creer todo esto. Eso es número uno. Número dos, necesitamos odiar el pecado. No tolerarlo, no pasarlo por alto, no ignorarlo, odiar el pecado en nuestra propia vida, arrepentirnos del pecado en nuestra propia vida y buscar a través de la fuerza que Dios nos da, vivir una vida en santidad. Y en otras palabras, aunque hay conceptos complejos en Primera de Juan, el mensaje es sencillo. ¿Estás amando a Dios? ¿Estás amando a otras personas? ¿Crees en Dios? ¿Le crees a Dios? ¿Odias el pecado? Son conceptos muy sencillos. Los vemos en versículo 13, dice así. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, está llegando a la última parte de su carta y está diciendo, eso le escribo a quienes han creído en el nombre del Hijo de Dios, a los cristianos. ¿Y por qué nos escribe? Ahí dice, para que sepan que tienen vida eterna. Juan quiere que estemos convencidos, que tengamos esta certeza, soy cristiano. Porque lo que he visto yo, y a lo mejor hasta lo has vivido, y a lo mejor hasta yo lo he vivido, es que pasamos a veces ocasiones o tenemos tiempos en nuestras vidas donde no estamos seguros si realmente somos cristianos. Pensamos, realmente creo esto, o realmente soy salvo. Hay dos extremos.
Hay aquellas personas que creen que la salvación no se pierde y hay aquellas personas que creen que la salvación sí se pierde. Y lo que he notado es que aquellas personas que creen que la salvación no se pierde tienen esa pregunta: ¿realmente seré salvo? ¿Realmente he sido perdonado? ¿Realmente he sido limpiado? ¿Realmente soy diferente? Y aquellas personas que creen que la salvación sí se pierde siempre están pensando: ¿me descalificaré? ¿Haré algo que Dios no perdonará? ¿Perderé mi salvación? Es la misma duda y el mismo conflicto, pero de dos formas diferentes. Y sea cual sea tu convicción, lo que Dios está diciendo aquí es que quiere que sepamos que tenemos vida eterna, que tengamos esta confianza. Hablé con alguien después del primer servicio, su papá de 78, que ha sido 18 años. De 78 años lo acaban de diagnosticar con cáncer etapa 4 y ya ha invadido todo su cuerpo, le quedan unas cuantas semanas de vida. Y dice que cuando se enteró eso, le hizo una broma al doctor, una broma de cáncer, una broma pesada. Y dijo el doctor: ¿sí entiendes la seriedad de lo que te acabo de decir? Te quedan semanas de vida. Y él dijo: es que no entiendo, doctor. A mí nada me ata a este mundo. Yo estoy listo para irme, no estoy preocupado. Yo digo, ¿de dónde más puedes tener esa confianza, esa certeza? No importa qué suceda con mi cuerpo, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ok, quiere que estemos convencidos de que somos cristianos. Pero no solamente eso es el propósito de Primera de Juan. Esa es la tercera vez que dice: este libro está escrito por esta causa. En el versículo 4 del capítulo 1 dijo: estas cosas os escribo para que tengáis gozo. Entonces Primera de Juan fue escrita para que tengamos gozo. En capítulo 2, versículo 1 dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Y ahora en el quinto capítulo está diciendo: estas cosas os escribo para que sepáis, o que para que sepan que son salvos, que tienen vida eterna. Y yo creo que esos tres conceptos van de la mano, no creo que es contradictorio. Yo creo que está diciendo: yo quiero que estén convencidos que son cristianos, y si estás convencido que eres cristiano vas a tener más gozo. Y si tienes gozo, vas a estar pecando menos. Todos estos conceptos van de la mano. Y es interesante porque dice: para que sepamos que tenemos vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí ven eso? Le escribo a los que creen en el Hijo de Dios para que crean en el Hijo de Dios. Entonces es como si la salvación es a través de creer que Jesús es Dios, y la maduración, el crecimiento, la transformación también viene a través de esto. Es más, si lo leo otra vez, intenten verlo de esa forma. Dice: os escribo a los que creen en el nombre del Hijo de Dios para que tengan vida, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Lo repite 2 veces, porque todo se puede resumir en eso. Es así de fácil, es así de sencillo. El cristianismo es creer, el cristianismo es confiar, el cristianismo no es complejo. Y muchas personas intentan hacerlo complejo, y sí hay cosas complejas, pero esta parte no lo es. Y muchas personas quieren tener una confianza a través de las cosas que hacen. ¿Cómo sé que soy cristiano? No, pues ¿estás yendo a la iglesia? De hecho, eso me pasa cada rato cuando hablo con personas en la calle. No, eres cristiano, qué buena onda. Oye, y cuéntame, ¿cómo le dice tu vida a Jesús? ¿Cómo sabes que eres cristiano? No, pues me congrego en tal iglesia. ¿Qué es lo que están diciendo? Yo sé que soy cristiano porque me congrego. Y eso es una mentalidad muy común. Yo sé que soy cristiano porque leo la Biblia, o oro, o he memorizado escritura. Esas cosas son buenas, pero ¿quieres saber que eres cristiano? ¿Crees realmente en Jesús? Esta es la mayor obra. Llegaron los fariseos a Jesús en Juan 5:28 y le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Perfecta pregunta. ¿Qué debemos hacer para agradar a Dios? ¿Qué es lo que dice Jesús? Respondió Jesús y les dijo: esa es la obra de Dios, que creáis en aquel que ha enviado. Eso es lo que significa ser cristiano, simplemente confiar. Ahora, no solamente confiar que somos cristianos, no solamente confiar que Él nos ha salvado. Mira versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces tenemos la confianza que somos cristianos, y porque confiamos que somos cristianos tenemos otra confianza, que Él nos oye, que Él nos escucha. Ahora, sé que se escucha raro esto, porque Dios todo lo sabe, y Dios todo lo escucha. Dios hasta sabe y conoce nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo puede decir que si somos cristianos Él nos oye? ¿Significa que Él no oye a las demás personas o algo así? Yo creo que lo que está diciendo es que hay una atención especial que le da Dios a las oraciones de sus hijos.
De hecho, en Apocalipsis dice que las oraciones son como incienso, como incienso delante del trono de Dios. No sé si alguna vez has quemado incienso o te gusta, pero a mí me gusta cómo sube el humito así. Y así son las oraciones. Me imagino el humito que sube y así Jesús respirándolo. Es un dulce aroma. No solamente lo oye, pero lo escucha, lo asimila, lo entiende. Y no solamente eso. Vamos a ver que lo responde, pero sí hay una condición. No todo lo que pedimos va a ser un aroma dulce a Dios. ¿Qué es lo que dice? Si pedimos cosa conforme a su voluntad, entonces no es pedir lo que queramos, es pedir lo que Él quiere. Mira lo que dice el siguiente versículo. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué interesante. Déjalo leer otra vez. Cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué promesa tan padre. Lo que le pidas a Dios, Él te dará. Dices, wow. No, pues le tengo que pedir un carro nuevo. Le tengo que pedir una casa nueva. Y luego la Biblia dice, no tenéis porque no pedís. Entonces, órale, pues no he pedido, entonces ya es hora de empezarle a pedir a Dios cosas. ¿Pero qué es lo que dice Santiago? No tenéis porque no pedís. Y no tenéis porque pedís mal para gastarlo en tus propios deseos. Como, oh. Y es lo que dice aquí. Dice, sabemos que Él nos oye. Y si Él nos oye, Él va a responder y va a responder sí. Pero ¿cuál es la condición? Que sea conforme a la voluntad de Dios. Y se me hace chistoso que tantas iglesias omitan eso. Es, pídele a Dios y Él te lo va a dar. Si solamente tienes fe, si solamente siembras en el reino de Dios, si solamente diezmas, Dios te va a dar aquella cosa que pidas. Y yo digo, sí, si pides conforme a su voluntad. Hay una condición. No es pide lo que quieras, es pide lo que Él quiera. Ahora, ¿qué sería entonces pedir conforme a la voluntad de Dios? Porque sí es una promesa. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios siempre va a responder con un sí. Dios siempre va a decir, va. Yo creo que da un ejemplo de lo que significa pedir conforme a la voluntad de Dios. En versículo 16. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte. Una vez más, no dejes que eso te confunda. Ahorita lo vamos a explicar, nada más tómalo así, tal cual. Si alguno viere a su hermano cometer un pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ok. Entonces, creo yo, esto es un ejemplo. El que pide conforme a la voluntad de Dios, Dios le oye, y si le oye, sabemos que Él va a responder con un sí. Y da el ejemplo. Okay. ¿Qué significa orar según la voluntad de Dios? Aquí está diciendo, si alguno ora por su hermano que está en pecado, Dios le dará vida. Entonces digo lo primero acerca de orar conforme a la voluntad de Dios. Orar conforme a la voluntad de Dios es orar no por tus necesidades, orar por las necesidades de las demás personas. Muchas veces nuestras oraciones carecen de eficacia porque nuestras oraciones carecen de interés en otras personas. Déjalo yo de esa forma. Las oraciones que Dios contesta menos son las oraciones egoístas. Y me encanta, por ejemplo, Pablo. En todas sus cartas, ¿qué es lo que dice? Siempre estoy recordándoles en todas mis oraciones. No sé cuánto oras tú, pero imagino que Pablo oraba un chorro. Y que él diga, siempre que oro por ti, me demuestra que en sus oraciones la mayoría del tiempo no estaban enfocadas en sí mismo, estaban enfocadas en las demás personas. Y a lo mejor dices, no, pues entonces, ¿cómo va a suplir Dios tus necesidades si no le pides? Uno de mis versículos favoritos de Pablo es en Romanos capítulo 16, que dice, hermanos, oren por nosotros. Porque lo que yo veo es que él siempre estaba orando por las demás personas, pero tampoco le daba pena pedir oración. Porque él entiende que cuando nosotros oramos por otras personas, esas son las oraciones que Dios contesta más fácilmente. Ok. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. ¿Qué significa eso? Antes de definir lo que significa pecado que sea de muerte y pecado que no sea de muerte, al parecer este es un cristiano que está en pecado, que está de alguna forma viviendo cayéndose y equivocándose, o a lo mejor en rebelión, no sé, pero sí hay un pecado ahí. No es pecado que lleve a la muerte, pero cuando nosotros oramos, pedimos por esa persona, Dios le dará vida. Ok, ¿qué significa esto? Yo he escuchado 3 teorías. Yo creo que 2 pueden ser correctas, yo creo que una no es correcta.
pedir a Dios y Dios le dará vida, creo que lo más mínimo que significa es que cuando vemos a alguien que está batallando en su relación con Dios, podemos pedir que Dios confirme el amor que tiene por esa persona y Dios contestará sí. O sea, le dará vida significa que a través del amor que Dios tiene por él, vivificará su espíritu, vivificará la forma que es. Y muchas veces pedimos para alguien que está pecado, Dios que se arrepienta. Pues sí, claro, que se arrepienta, pero dice Romanos que ignoramos que es la benevolencia de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Para poder tener vida necesitamos el amor de Dios. Entonces yo creo que como mínimo esto es, si hay alguien que está pecando, podemos pedir Dios. Y piensa a lo mejor si tienes hijos adolescentes que no están caminando con Dios o lo que sea, personas que son cristianas que a lo mejor ahorita están pasando un tiempo, un tropezón o algo así. En vez de pedir Dios que se arrepientan, aunque no es malo pedir eso, Dios recuérdales el amor que tienes por ellos. Dios recuérdales la cruz, Dios recuérdales el evangelio, porque eso es lo que los va a regresar, eso es lo que les va a atraer. Eso es número uno. Yo creo que eso definitivamente incluye que Dios va a confirmar su amor por ellos, pero yo creo que es más. Yo creo que si oramos por alguien que está batallando en su relación con Dios, Dios les dará mayor santidad. Lo vemos de esa forma. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado, pedirá y Dios le dará vida. Y esto es extraordinario, eso es sobrenatural. Creo yo que a través de tus oraciones, Dios puede ayudar a otras personas a madurar en su relación con Jesús. Por eso la Biblia dice que la oración eficaz del justo para mucho es provechoso. Porque yo creo que es como una mano espiritual que le podemos dar a aquellas personas que están batallando. Qué diferencia, ¿no? Normalmente vemos a alguien que está batallando en su relación con Dios y ¿qué es lo que hacemos? Juzgamos, criticamos, chismeamos y como último recurso, oramos. No debería ser así. La primera reacción que deberíamos tener ante un hermano que está batallando en su relación con Jesús es Dios, ayúdale. Dios, dale vida. Yo creo que eso es orar conforme a la voluntad de Dios y yo creo que Dios contesta a esas peticiones con sí. Sí le voy a ayudar, sí completaré la obra que empecé en él hasta el día de Cristo. Sí pondré en él tanto el querer como el hacer por mi buena voluntad. Ahora, he escuchado que eso significa, número 3, que puedes orar por alguien que ha rechazado a Dios, que le ha dado la espalda a Jesús y él regresará. No creo que de eso está hablando. No creo que esa es una promesa a que si tu esposo en un momento era cristiano y ahora le ha dado la espalda a Jesús, puedes decir, Dios, ayúdale, y que eso te garantiza que Dios lo va a regresar. Simplemente no veo eso, no creo que ese es el propósito por el cual escribo eso. Yo creo que eso está hablando para un cristiano que ama a Dios, que se está dando sus tropezones, que está gateando en vez de caminando y oramos por ellos y Dios les va a dar más santidad. Ahora, eso es, si alguno viera a su hermano pecar de manera que no sea de muerte, pero después dice, hay pecado de muerte. ¿Qué significa eso? Okay, tomamos un minutito para considerarlo. Hay personas que creen que el pecado de muerte, dicen, ok, ¿cuál es el peor pecado que puede cometer alguien? La blasfemia del Espíritu Santo, debe de estar hablando de eso. Dicen, pues la blasfemia del Espíritu Santo es que tú rechazas la obra del Espíritu Santo en tu vida. La Biblia dice que el Espíritu Santo viene a redarguirnos y a convencernos de pecado, justicia y de juicio. O sea que si rechazamos al Espíritu Santo, rechazamos a Jesús, y si recibimos al Espíritu Santo, recibimos a Jesús. Entonces la blasfemia del Espíritu Santo es morir rechazando al Espíritu Santo. Pero aquí está el problema con esa postura, 2 problemas. 1, no ha mencionado la blasfemia del Espíritu Santo en todo el libro. Sería una total suposición y no es concreto. Eso es número 1. Y 2, un poco más contundente. Versículo 16 dice, si alguno viere a su hermano. Esta frase en 1 Juan la usa para hablar de cristianos. Y un cristiano no puede blasfemar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque blasfemar al Espíritu Santo es rechazar al Espíritu Santo. Y un cristiano es cristiano porque tiene el Espíritu Santo ya dentro de ellos. Entonces no está hablando de eso. Hay otras personas, como mi comentarista favorito, y en esa ocasión difiero con él, entonces probablemente estoy mal, pero dice que pecado de muerte, aquí no está hablando de muerte espiritual, porque el cristiano no se puede descalificar. El cristiano real, el hermano, no puede pecar de tal forma que su espíritu muere, porque ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos muertos, ahora estamos vivos. Pero él dice que esto está hablando de muerte física. Por ejemplo, si hay un diabético
y se harta de pastel o de chocorroles o de gansitos, ¿qué es lo que va a pasar? Se está matando. O si hay una persona que se emborracha y maneja, ¿qué es lo que está haciendo? Está cometiendo un pecado que puede llevar a la muerte, no espiritual, física. Y dice, está hablando de eso, por ejemplo, sucede en la Biblia que en 1 Corintios las personas se están emborrachando con la Santa Cena, imagínate. Llegan a la iglesia y la gente y el pastor, porque en ese entonces no era una copita, en ese entonces era una cena, y la gente estaba emborrachándose y dice, Pablo, ¿qué onda? Es la cena del Señor, estamos recordando el cuerpo inmolado, la sangre derramada y ustedes borrachos. Esa es la razón que muchos de ustedes se han enfermado y hasta han muerto por su falta de respeto a Dios. Y dices, wow. Entonces hay pecados que llevan a la muerte física. Pero el único problema que tengo yo con eso es lo que dice al final del versículo, por el cual yo no digo que se pida. Yo digo, si tú ves a una persona que se está matando, literalmente, físicamente, y no interfieres y no pides por ellos, eso no tiene sentido para mí. Entonces, si no está hablando de blasfemia del Espíritu Santo y si no está hablando de muerte física, si está hablando de muerte espiritual, ¿qué es lo que puede hacer? Yo creo que utiliza esta palabra hermano de una manera muy ligera. Yo creo que la palabra hermano aquí no está hablando de cristianos, está hablando de personas dentro de la iglesia, que no necesariamente son cristianos porque están pecando, haciendo pecados que llevan a muerte. Y recuerda, esta carta fue escrita para combatir la falsa doctrina que algunos tenían, que Jesús no era Dios, o que Jesús era Dios y no era hombre, o que Jesús era hombre pero no era Dios, que no era compatible que un hombre fuera Dios o que Dios fuera un hombre. Y ese es el contexto de este libro. Yo creo que está diciendo, hay personas religiosas, hay personas que quieren creer en Jesús, que quieren tener una relación con Él, que quieren estar en la iglesia, pero que son falsos profetas, que están enseñando falsa doctrina, que tienen su corazón duro, que tienen su cerviz dura, que no quieren creer en Jesús. Y son personas que causan mucho daño, son personas que le extraen la vida a una iglesia. Está diciendo, no inviertas tu tiempo orando por aquellas personas que no aman a Jesús, que al contrario le han dado la espalda a Jesús a través de su falsa doctrina y lo que están haciendo es que están sembrando discordia y divisiones y no es buena gente que está intentando seguir a Jesús, es gente que realmente son lobos vestidos de oveja. No inviertas tu oración tanto en ellos. No dice que no ores por ellos, dice, no digo que se pida por ellos. ¿Qué es lo que está diciendo? No te enfoques en ellos, enfoca tus oraciones en aquellos que están cometiendo pecado que no sea de muerte. Yo creo que eso está hablando de aquella persona y se ve mucho, que es un nuevo cristiano que está saliendo de adicciones y a lo mejor se da un resbalón, a lo mejor se emborracha o a lo mejor usa drogas o a lo mejor tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio o a lo mejor usa malas palabras o a lo mejor cosas así. Pero es una persona que ama a Jesús, está saliendo de eso, está progresando, está buscando a Jesús. ¿Sabes qué? Simplemente se dio un tropezón. Y todos nosotros, la Biblia dice que cuidado el que piensa estar firme, que no caiga. Cualquiera de nosotros podemos caer en tentación y al ver a un hermano que está cayendo, en vez de patearlo mientras que está abajo y en vez de juzgarlo y en vez de criticarlo y en vez de decir, que no sabes lo que escuché de tal persona, debemos de ir ante Dios en oración y decir, Dios, restaura a este hombre. Dios, ayuda, este hombre te ama, esta mujer te ama. Está fallando porque es humano, está fallando porque es débil, pero ayúdale a que continúe en su caminar contigo. Yo creo que ese es el tipo de oraciones que Dios contesta con un sí. Ahora, eso es punto y aparte. Eso ya es saliéndome de 1 de Juan y entrando a mi experiencia personal. Es bueno orar por ese tipo de personas, pero hazlo en privado. Ese no es el tipo de cosas que vas a las reuniones de oración y dices, adivina qué escuché. Que esta persona se emborrachó anoche. Y ay, no lo puedo creer, pobrecito. Yo sé que ama a Dios, pero pues lo hubieras visto, ni podía hablar, ni podía caminar. ¿Y qué es lo que sucede? Y eso lo veo mucho, por ejemplo, con cuestiones de matrimonio. No, que llega una persona y le dice en confianza a otro cristiano, ¿sabes qué? Mi esposa y yo tuvimos una pequeña discusión anoche, ¿pudieras hablar conmigo? Y sí, ¿cómo no? Y de repente, oye, ¿sabes que le está yendo bien mal a tal persona? No, vamos a hablar por ellos. De repente, ¿sabes qué? Se pelearon y se agarraron a golpes. Y, no, que se están divorciando. No, que le puso el cuerno. Y de repente, como que sí distorsiona la verdad y es un vil chisme. Y a veces los cristianos usamos el tiempo de oración. Lo he escuchado.
Yo he escuchado que hay personas orando que dicen, Padre, te pido por el matrimonio de esas personas que está para los perros, Dios. Y digo yo, qué gachos, qué gachos, porque Dios ya lo sabe. Y no necesitas ser tan específico, y no necesitas exponer a alguien así. Y lo he visto mucho. El tiempo de oración no necesita ser tan específico, a menos de que la persona te haya dicho, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto, y dile a varias personas para que puedan estar orando conmigo, o por mí. Y luego personas, ahora con el Facebook, no, que oren por tal persona. Y empiezan, vamos a empezar una cadena de oración, y la pobre persona ya ni sabe dónde esconderse. Y nada más un pequeño consejo, y entramos otra vez al texto. Si alguien te comparte algo que es un poco delicado, pregúntales, ¿es confidencial? Si te dicen sí, no ores por ellos en público. Así de fácil. Y si dicen no, pregúntales, ¿está bien si lo comparto con unas cuantas personas en mi grupo en casa para que también pueda estar orando por ti? Y si te dicen que no, entonces toma como si te hubieran dicho que es confidencial. No saben cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos como una iglesia si simplemente cuando recibimos una petición de oración preguntáramos, ¿es confidencial? Porque en su gran mayoría de casos sí lo es. Ok, regresamos al texto. Y va a explicar un poquito más a fondo qué significa pecado que lleva a muerte. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Injusticia aquí está hablando de aquellas cosas malas que no debemos de hacer, que hacemos, o de esas cosas buenas que sí debemos hacer, que no hacemos. Eso es injusticia. Todo eso es pecado. Todos nosotros cometemos pecado, pero eso no necesariamente lleva a la muerte. Y después, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, está dando la contraparte. Está diciendo, si alguien ha nacido de Dios, no practica el pecado. Entonces yo creo que pecado que lleva a muerte es un pecado que es practicado. Hay una diferencia entre caer y practicar. No sé si has jugado algún deporte, pero para poder ser un buen basquetbolista o futbolista o voleibolista o lo que sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Practicar, 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 practicar. Y ahí te tienen tirando... si es básquetbol, tirando a la canasta todo el día, o si es fútbol, entrenando en un campo o lo que sea. ¿Y qué es lo que quieres hacer? Estás haciéndolo constantemente, habitualmente, es tu disciplina. O no sé si a lo mejor tocas algún instrumento. Para ser bueno tienes que tocar horas y horas y horas y practicar. Hay personas que son así con el pecado, que es casi, ok, los lunes, miércoles y jueves a las 3 de la tarde... Es mi hora del pecado. Y se convierte en algo habitual y se convierte en algo constante. Y en vez de estar progresando en nuestra santidad, vamos en retroceso. Y ya no es los lunes y los martes, ahora es de lunes a miércoles y después de lunes a sábado y después de domingo a domingo. Y es algo que nos domina, que nos ata. Dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Va a caer en pecado? Sí. ¿Va a caer en tentación? Sí. ¿Va a cometer errores? Sí. Pero no es algo que están constantemente, continuamente haciendo. Ahora, siguiente frase, está padrísima también. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios protege a sus hijos, Dios protege a los suyos. ¿A qué grado? No solamente nos guarda, dice, y el maligno no le toca. Aquí el maligno está hablando de Satanás. Y la palabra tocar ahí no es tanto de tocar así. La palabra tocar ahí es agarrar o poseer. ¿Qué significa eso? Bueno, para empezar, creo yo es el versículo más contundente en la Biblia de por qué no creemos que un cristiano puede ser poseído por Satanás o por un demonio. ¿Por qué? El que ha nacido de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. No puede ser más claro que eso. Y no solamente eso, no le toca. ¿Qué es lo que está diciendo? Satanás no puede hacerte un daño que Dios no permita. Y si Satanás te hace algo negativo, es como José, sus hermanos lo vendieron en esclavitud, y ¿qué es lo que dijo? Lo que ustedes quisieron para mal, Dios lo usó para bien y la salvación de muchos. Aun cuando Satanás llega con ataques y te quiere herir, Dios de alguna forma u otra utiliza eso para tu bien y para su gloria. No creo que debemos de temer al diablo de esa forma. Conozco unas personas, son 5 hermanos. Imagínate, si tienes 4 hermanos,
hay pocas cosas en el universo al que le temes, porque ya has experimentado lo peor. Y esa es una familia de 5 hombres. Es una familia no súper humilde, pero todos viven los 5 hermanos duermen en el mismo cuarto. Y son ya mayores. Yo creo que el mayor tiene 20, el menor tiene unos 14. Y le tienen tanto miedo a Satanás, al diablo, que hasta la fecha duermen con la luz prendida. Y no se animan a apagar la luz por el temor que Satanás le vaya a hacer algo. No solamente eso, es peor. Se duermen con música de Marcos Witt prendida. Y no pueden dormirse si no, porque ellos dicen, no, pues esa es la forma de ahuyentar a los falsos espíritus. y digo, esa es la vida victoriosa que Dios tiene preparada para nosotros, que ni siquiera se puedan dormir en la noche. O es como dice David, que Dios les da a sus amados descanso. No tenemos por qué temer. No tenemos, cuando caminamos por un pasillo oscuro, no tenemos que decir, ay, que no me vaya a salir el chamuco. Es claro, ese libro dice que el amor perfecto echa fuera todo temor, y aquel que teme no ha sido perfeccionado en amor. Yo creo que eso está hablando. Si esto es cierto, que si Dios nos guarda y el maligno no nos toca, ¿qué podemos temer? Si el león rugiente buscando a quien devorar no puede tocarnos, podemos descansar sabiendo que Dios nos va a proteger. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Lo que está diciendo es, Dios nos protege. Si somos sus hijos, Dios no va a permitir que Satanás haga algo que va a ser para nuestra destrucción. Aún las cosas que intenta hacer contra nosotros será para nuestra bendición. Y Satanás no nos puede poseer, un demonio no nos puede poseer, pero eso no significa que los no cristianos tienen esa misma protección. Dice, nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Los no cristianos están totalmente desprotegidos. Dios no les guarda. Ellos están bajo el maligno. Ellos sí pueden ser poseídos, ellos sí pueden ser atormentados, ellos sí pueden ser, entre muchas cosas, mínimo influenciados por Satanás. Y eso debe de abrirnos los ojos para recordar, wow, sí es una guerra espiritual. La guerra espiritual es, reprendo a ese demonio. No, la guerra espiritual es a menos de que tú creas en Jesucristo, estás susceptible a los ataques de Satanás. Es lo que dice Pedro. Dice que nos ha llamado a declarar las virtudes de aquel que nos ha llamado a su luz admirable. Eso es lo que es ser cristiano, que hemos sido trasladados del dominio de las tinieblas al dominio de la luz. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo que está diciendo es, Satanás es real. Satanás tiene posesión de aquellos que no son cristianos, pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido, que Él nos ha venido a rescatar, que Él es nuestro gran guerrero que destrozó y destruyó a Satanás en aquel madero. Y dice, nos ha dado entendimiento para conocerle. Y estamos en el verdadero, en el Hijo de Dios. Concluye con esta imagen. Hay un engaño, están las artimañas del enemigo que tiene dominado al mundo, pero para nosotros conocemos la verdad. Existe el engaño y existe la verdad. Y esa verdad es Jesucristo. Y es como a Jesús lo tienen entre Poncio Pilato y dicen que siendo un mero hombre se hace ser Dios, lo quieren matar por blasfemo. Y Poncio Pilato le está diciendo a Jesús, ¿neta? ¿Vas a dejar que te maten por eso? Pues diles que no y ya. Y le dice, ¿por qué? ¿Qué haces tú? ¿Y qué es lo que le dice Jesús? He venido para testificar de la verdad. Y Poncio Pilato, en una de las ironías más grandes del universo, ve al que es la verdad y le dice, ¿y qué es la verdad? Jesús es el camino y la verdad. Jesús no está peleado con la ciencia, Jesús no está peleado con la historia, Jesús no es un mito que tenemos que creer, Jesús no es una fábula que tenemos que creer, Jesús es la verdad. Y yo creo que cualquier persona objetiva que está buscando la verdad, tarde o temprano hallará a Jesús. Porque para esto ha venido, para revelarse, para que podamos creer en Él, para que podamos entenderle. Y cuando estamos en el verdadero, tenemos vida eterna. Y me encanta
Mira cómo lo dice. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No podía ser más claro. ¿Es Jesús Dios? Su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. No solamente es Dios, es el verdadero Dios. Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Es chistoso porque algunas personas dicen, es que la Biblia nunca dice que Jesús es Dios. Y digo, o no sabes leer o nunca has leído la Biblia y estás creyendo lo que te dijeron en la escuela, te chamaquearon. Este es su Hijo Jesucristo y este es el verdadero Dios. ¿Qué más quieres? La Biblia afirma claramente que Jesús es Dios y que la vida está en Él. Ese es el mensaje sencillo del cristianismo. Jesús existe, Jesús es Dios, Jesús es hombre, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús te ama, Jesús vino a darte una nueva vida. Y termina con esto. Y yo también te digo, esto es lo más vital. Qué forma tan padre de terminar el libro. Y nosotros estamos en el verdadero Hijo de Dios y ese es el verdadero Dios, la vida eterna. Ahora el problema es que no termina ahí. Versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Siempre me da mucha risa porque como que el versículo 20 está más padre. Y esa es la verdad, ese es Jesús y nos ha dado vida eterna y Él es el único Dios, Él es el Dios verdadero. Postdata. Guardaos de los ídolos. Amén. ¿Qué tiene eso que ver con el resto del libro? Y siempre lo leía y me confundía. Como que, ¿qué es lo que estaba pensando? Está hablando tanto del amor por Dios y del amor por el prójimo y de creerle y de que Dios ya nos ha liberado y que somos de Dios y que mayor es el que está en nosotros y el que está en el mundo. Y pudo haber terminado con esta frase, esta preciosa frase, ese es el verdadero Dios, la vida eterna. ¿Por qué lo incluye? ¿Qué tiene que ver esto con el resto del libro? Yo creo que tiene todo que ver. Porque el libro de Primera de Juan habla de que nosotros debemos de amar a Dios, recibir su amor. Yo creo que lo opuesto a amar a Dios es la idolatría. Es cuando ponemos algo en lugar de Dios, cuando sustituimos a Dios con otra cosa. Y eso no tiene que ser algo malo. Puede ser algo malo, pero muchas veces es algo bueno que toma el lugar de Dios y eso lo hace algo malo. Y está diciendo, ¿quieres amar a Dios? ¿Quieres permanecer en Dios? ¿Quieres amar a tu prójimo? ¿Quieres no ser engañado? ¿Quieres tener sana doctrina? ¿Quieres tener vida eterna? No tengas ídolos. Todo pecado tiene en su raíz idolatría, porque todo pecado es creer una promesa de un Dios falso que te está diciendo, ya sé que Dios te promete eso, pero yo te lo prometo mejor. Y cada vez que pecamos estamos creyendo una mentira y estamos alabando a un Dios falso. Entonces termina con eso. Dice, ok, en otras palabras, si quieres estar en el verdadero, si quieres tener vida eterna, si quieres disfrutar la verdad, si quieres tener al verdadero Dios, no sustituyas al verdadero Dios por dioses falsos. No tendrás dioses ajenos. ¿Por qué? Porque Dios tiene miedo que vas a encontrar a alguien mejor. Es como un empresario que tiene miedo que te vas a enterar que el changarro a la vuelta tiene mejores precios. Dice, no, que no se entere porque me va a tumbar la chamba. ¿Es la actitud de Dios? No. Él entiende que cualquier cosa que te pueda ofrecer un ídolo es una ilusión y es un engaño. Y Él es el único que ofrece esta vida eterna. Él es el único que ofrece la verdad. Él es el único que ofrece una solución para este mundo tan torcido en el cual vivimos y para estas vidas tan torcidas que vivimos. Ese es el mensaje de Primera de Juan. El mensaje de Primera de Juan es creer en Jesús y odiar el pecado. En otras palabras, hijitos míos, guardaos de los ídolos. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Jesús, te doy tantas gracias por este libro. Te damos gracias porque nos hablas. La Biblia es viva, es más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma, discierne las intenciones de los hombres. Y estamos aquí, y nos has dividido, nos has expuesto, Dios. Nos sentimos vulnerables, pero al mismo tiempo nos sentimos seguros, sabiendo que si la espada de dos filos ha cortado nuestro corazón, sabemos que es una cirugía, y lo has hecho como un cirujano y no como un carnicero, para nuestro bien y no para nuestro mal, para nuestra transformación, no para nuestra perdición. Te doy gracias, Padre, que nos adviertes en contra de falsos dioses, de ídolos. Padre, te pido
que esas verdades las creamos, que creamos que tú realmente viniste, viviste, moriste, resucitaste y nos das vida ahora. Que creamos que realmente nos escuchas y que creamos que realmente quieres contestar nuestras oraciones que van enfocados en los demás, que van enfocados en tu voluntad. Padre, ayúdanos a ser personas de intercesión. Ayuda los miércoles, los primeros miércoles del mes, el primer miércoles del mes que nos reunimos para orar, para interceder, para estar en la brecha y decir, Dios, entendemos que si oramos conforme a tu voluntad, tú nos oyes, y si nos oyes, tenemos aquellas peticiones. Ayúdanos a no ser egoístas en nuestras oraciones, sino ser como Jesús, que él oraba desde la cruz, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Como Esteban, que cuando él estaba muriendo dice, Padre, no le tomes en cuenta ese pecado. Tú nos dices que oremos por el pan nuestro de cada día, pero también dices que oremos que podamos perdonar a nuestros ofensores porque tú nos has perdonado. Ayúdanos a que nuestras oraciones no giren alrededor de nuestras necesidades, que giren alrededor de tu gloria. Te amamos, Jesús. Te doy gracias por esta iglesia, te doy gracias por este privilegio que me has dado de poder pastorear aquí, de poder enseñar la palabra. Te doy gracias por los años que nos queda para poder estudiar esa palabra si tú no vienes. Padre, te pido que cualquier versículo que estudiamos, que realmente a través del poder del Espíritu Santo lo podamos poner por obra. Te doy gracias, eres tan bueno con nosotros, no merecemos ninguno de los regalos que nos has dado, nos has colmado de bendiciones y no queremos que pasen ni un segundo